Cotorritos, clases de kitesurf en el Cabo de la Vela. Les cuento que ya entré al agua, pero no con la tabla. Niños trabajando, vendiendo empanadas y pulseras. Protector solar guayú, chinchorros tejidos a mano. Vean ese tamaño de chinchorro. Y aquí caben, ¿cuántas personas? Ellos se echan agüita así, súper delicado y no se les cae. Vean yo cómo estoy. Ven, acompáñame en este capítulo. Durante esos días en el Cabo de la Vela conocí a Pablito y también tuve muchos compañeros de kite que vinieron a entrenar quedándose largos periodos de tiempo. El kite ha transformado el Cabo de la Vela. Muchos de los niños y los jóvenes son instructores o simplemente pasan sus días entrenando. Vean, les muestro las cotorritas. Resulta que aquí en La Guajira he visto muchísima gente que tiene loritos, cotorritas, les dicen aquí. Así que véanlas. Hola las cotorritas. Hola las cotorritas. Hola. Por allí en la tienda hay uno que habla y todo. Ay, ¿ustedes por qué se van? ¿Para dónde se van? Están todas mojadas. Así se pasan los días en este lado del Cabo de la Vela, pendientes del viento, navegando y viendo navegar. No todos los chicos del Cabo de la Vela practican, pero todos los que muestran interés tienen grandes posibilidades de entrenar. Las clases de kite las dan en inglés y en español, y viene gente de todas partes del mundo para tomarlas, ya que es uno de los lugares con mejor viento del mundo, junto con Venezuela y Brasil. ¿Podrías imaginarte qué estarían haciendo estos kiters si este deporte no hubiera llegado al Cabo? Les cuento que ya entré al agua, pero no con la tabla, sino con la vela nomás, así, arrastrándome acostada. Segunda clase. Y ahora mañana sí voy a entrar con la tabla. Qué susto. Pero estoy feliz. Pero qué nervios. Denis es turista, vive en Bogotá donde no hay mar, aunque navega como una guajira. Aprendió en Australia y ahora pasa largos periodos de tiempo en el Cabo de la Vela para practicar su deporte. Hoy les quiero hablar de Larry. Siempre lo recordaré como el que ordenaba mi desorden. Con tan solo 14 años no tenía nada que envidiarle a los grandes del kite. Entrena todo el día haciendo espectaculares saltos y trucos. De Rafa queda poco que decir, pues sus trucos hablan por sí solos. La pandemia lo dejó aquí entrenando. Aunque en algún momento no dejaban entrar al agua, siempre se idearon la manera de hacerlo. Les cuento que estaba tratando de convencer a Pablito de que vendiera las pulseras un poco más caras porque Pablo las vende a 2.000 pesos y a eso la venden todos los niños de acá. Pero entonces uno haciendo una pulsera se gasta 2 horas y en esas 2 horas se
gana 2.000 pesos. Por eso tienen que tener a todos los niños trabajando. Hoy llegaron unas niñas súper chiquiticas a venderme empanadas. Y es porque si no le ponen a trabajar a todos los niños no les alcanza para comer porque están vendiendo demasiado barato. Entonces hay que enseñarles a que vendan un poquito más caro. Si venden esas pulseras a 5.000 pesos, que sería $1.50, les alcanzaría para un almuerzo, una pulsera. O sea, 2 horas de trabajo para comprar un almuerzo. Me parece un pago justo. El trabajo infantil es una triste realidad, aunque para muchas familias no existe otra opción. Los guayús suelen tener muchos hijos. Algunos comienzan desde los 4 años, otros a los 14, y pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo, aunque los precios apenas alcanzan para ayudar un poco en casa. Este es cebo de chivo. ¿Cebo de chivo? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y cómo se saca el cebo de chivo? Uno come chivo. Ahí sí. Después de cocinarlo. Lo que sobra como en el sartén y eso. No, eso sale aparte, eso uno así. Claro. Ah, qué bueno. Eso de una vez le hidrata bien la piel. Que es clarito. Tienes manchas, piquitos. Qué bueno. Ojalá mañana amanezca de 15 años. 15. ¿Cierto? Con la piel, digo de 15 años, no yo de 15. ¿Cuántos años? Ya me están saliendo hartas arrugas, ¿sí? Con la piel mala, 34. 34. ¿Y tú? 39. 39. Hoy es 18. ¿Y cuántos hijos tienes? Cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué emoción! Ahora cumpleaños ya. Está allá acá. Ah, te tengo que dar un regalo, te voy a buscar la Ajá. cuenta para regalarte. Hoy nací en el año 1982, el 18 de junio. ¡Ay! No te habías ni dado cuenta que era tu cumpleaños. Yo esperaba, pero bueno, ya sabes, a tu compañera por allá. Claro. Para cubrirse del sol, las mujeres guayús cubren su rostro con un polvillo negro proveniente de una corteza de un árbol o de un hongo llamado paipai. Tengo 4 hembras y 2 niños. O sea, 6. Y la que viene, La que viene. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, felicitaciones! ¿Cuánto tiene? sí. 6 meses. O sea, ya van para 7. ¿Y cuánto tiene la mayor? ¿O el mayor? 18. ¿Es mujer o hombre? El mayor. Ay, gracias. Wow. ¿Te luce? Me luce. Ay, muchas gracias. Qué felicidad, ya me quería ver así. Qué feliz, me siento muy feliz. Desde hace rato que las veía y yo decía, ay, yo quiero. ¿No me dijiste ayer? Me daba pena. No. Estaba esperando que tuviéramos más confianza. ¿Cuánto tardan haciendo una mochila? Una semana. Una semana. Pero una semana, 35.000 pesos es muy poquito.
Porque uno no come con 35 una semana entera. ¿O será que sí? Estoy demasiado estresada porque se me está desconectando la memoria cuando la conecto en el computador. Entonces, ahorita conecté la cámara directamente al computador. Vamos a ver, voy a descargar las imágenes así. Pero no sé si es el puerto ese. Y así fue que se me dañó la memoria la última vez que perdí las fotos. No sé si será la cámara, no sé si será la memoria, pero la memoria la compré una nueva, o sea que la memoria no puede ser. Una de las preguntas que me han hecho es ¿qué recomendaciones doy para venir acá a La Guajira? Una de las cosas más importantes y que yo no la tenía es una gorra de estas. ¿Por qué? Porque estas gorras no salen volando. El sombrero que yo tenía, que era el sombrero guayú, el sombrero, sí, guayú de acá de La Guajira, pero que es de otra zona, salía volando todo el tiempo con ese viento. En cambio esta, uno la amarra bien, la aprieta bien y no sale volando. Otra recomendación es manga larga para uno no quemarse demasiado si tiene que caminar bajo el sol o si va a hacer el kitesurf o cualquier cosa que necesite estar mucho tiempo bajo el sol. Es mejor tener una manga larga y unos pantalones largos para cuando ustedes tengan que estar mucho tiempo en el sol, para que no se achicharren. O sea, uno está en bikini un rato, pero cuando uno ya ve que se empieza a poner rojito, se cubre bien. Que no vaya a ser que tengan que estar en el sol y no tengan la gorrita para taparse la cara y el cuerpo. Y si no, pues vean, maquillaje guayú. Aquí estamos en un lugar mirando cuál es la diferencia entre hamaca y chinchorro. Entonces ustedes saben, estas son las hamacas. Ustedes pueden alquilar aquí una hamaca en 25.000 pesos y duermen enfrente del mar. Ya les muestro cuáles son los chinchorros. Entonces acá tenemos muchos chinchorros. Estos son los chinchorros que yo les decía que las señoras de acá venden. Ellas venden mochilas, pero también hacen chinchorros. Y esto es lo que les contaba, que ellas tejen, ¿cierto? Y aquí, esto es en telar y esta parte de acá es a mano. Entonces aquí pueden ver, todos estos son chinchorros. Vean, les muestro las bellezas, los colores. Y para que tengan la vista del mar desde este lado, vean, aquí es donde se duerme aquí. Delicioso, súper recomendado. Aquí tenemos muchos más chinchorros. Vean lo que es esta delicia. En estos chinchorros uno se puede acostar, como les decía, a ver en cuál me acuesto. Atravesado. O sea, yo puedo ir a acostarme. No sé qué es que estoy más encartada. Ya. Yo me puedo acostar aquí. Así. O sea, vean. Puedo estirar los brazos para arriba y para abajo. Y todavía sobra tela. O sea, prácticamente puedo cubrirme totalmente con el chinchorro. Vean. Y con esto uno se puede arropar y quedar aquí adentro como les mostraba. Esto es una cosa enorme. Por eso es que estos chinchorros se tardan como un mes en tejerlos. Vean ese tamaño de chinchorros, ¿no? Vean esos tejidos. Y aquí caben, ¿cuántas personas? 5 personas. Me siento afortunada de estar aquí acostada viendo tantos chinchorros lindos. Y con esta vista, a ver, ¿quién más dijo envidia? Ah, ¿quién más? Los chinchorros guayú son muy grandes, por lo tanto utilizan mucho material y mucho tiempo. Valen entre 600.000 y 1,5 millones de pesos dependiendo del tamaño, el diseño y el trabajo. Te pregunto, ¿estos chinchorros son todos del mismo tamaño o hay unos chinchorros más grandes que otros? Sí. Hay unos que son más anchitos. Bueno, déjenme mostrarles que estos perritos, vean estos perritos, están en un estado de flacuchura y son unos consentidos, pero son tan flaquitos, ni chiquichuros.
Y aquí la señora del hotel, que es una divina, les sirve comida. Ay, yo me siento tan raro con esa cara negra, pero bueno, dice es Guajira. Y entonces les sirve comida todos los días, desde hace unos días que empezó, para que los chiquitirines se engorden, ¿cierto, mi chiquitirinin? Di hola. Ay, son unos flacuchinis. Aquí estamos todos acostados en los chinchorros. Estos son los chinchorros guajiros, tejidos por los guayús, que son un espectáculo, un trabajo hermosísimo, de mucha calidad, mucho tiempo, mucha dedicación y mucho arte. Y aquí estamos con los amigos artesanos. Por esos días, Ompi estuvo arreglando la escuela, por eso nos quedamos sin cocina y sin cargadores de teléfono y baterías. Vean pues este maquillaje como terminó, ¿ah? Pues no es maquillaje, yo no sé si es maquillaje o es como protector solar, creo. Pero vean eso. No me duró nada, se me cayó todo porque me rasco, me pica. Estoy acostumbrada como a tocarme mucho la cara, ¿no? Como que yo y a ellas se echan agüita así súper delicado y no se les cae. Vean yo cómo estoy. Estoy demasiado contenta porque imagínense que me paré en el kite. Un segundo. Me paré un segundo en el kite. Es como la tercera clase y ya me paré en el kite. Un segundo. Y salí volando también en un momento sin kite ni nada porque estaba súper rachudo y fuerte el viento. Pero, mejor dicho, ya llámenme kiter. Hablando de trueques, imagínense que le cambié a la señora dueña del restaurante del hotel donde yo me quedo unas fotos por un plato de langosta. Entonces, esta noche voy a comer langosta. Porque saben, aquí si uno viene al Cabo de la Vela, tiene que comer langosta. No sé, ustedes verán cómo la consiguen. Trueque, pagan, lo que sea. No son muy caras porque valen desde, creo que desde 35.000 pesos se consigue una langosta hasta 50.000, algo así, dependiendo del tamaño, del peso, bla, 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 bla. La primera vez que yo vine acá me ofrecieron una disque por 15.000 pesos, pero cruda. Y yo como no sabía cómo preparar esa vaina, cómo preparar esa vaina, me tocó dejarla pasar. Pero esta vez me como mi langosta, solo porque es tradición del Cabo de la Vela. Pero no sé si ven allá atrás hay una torre de luz, ¿no? Como, ¿cómo se llaman esos? Un poste de luz. Y entonces se supone que hace muchos años intentaron poner la luz, pero los guayos se opusieron. Algunas personas dicen, no sé, con este viento sí sonará muy terrible, pero bueno, tienen que aguantarse, estamos en el Cabo de la Vela. Entonces dicen que algunas personas se opusieron porque dicen que iba a llegar aquí, ¿cómo fue que me dijeron? Como la civilización, y por lo tanto que esto se iba a volver como Sodoma y Gomorra, algo así. Pero por otro lado, dicen también que muchos se opusieron, muchos pueblos, porque iban a poner luz solamente acá en el Cabo de la Vela y no en todos los pueblos que hay, desde Uribe hasta acá o desde arriba allá. Entonces la gente se opuso a que trajeran la luz porque pues era una cosa injusta que le iban a poner solamente al cabo. Y ahorita parece que van a volver a hacer otro proyecto donde van a llenar de torres eólicas y van a poner luz. Parece que esta vez sí va a llegar la luz al Cabo de la Vela. A mí, bueno, hay una cosa mala y es que el cielo ya no se ve tan brillante cuando hay muchas luces. Una cosa buena, que no podemos ser tan egoístas, es que uno pueda refrigerar la comida. Porque hace mucha falta uno poder guardar la comida del día anterior sin que se le dañe. Y hace mucha falta poder refrigerar la comida, poder congelar, poder tomar agüita fría, muchas cosas así, ¿no? Aquí tengo puesto en el locker la cámara porque para que no den tanto viento.
Mientras hacía este timelapse llegaron unos niños a venderme empanadas. Ellos siempre me pedían que comprara una para ellos. Después de negociar un poco les compré 2,000 pesos, que era lo que tenía, para comérnoslas entre todos. ¿Cómo explicar lo agobiante que son los niños del Cabo de la Vela con sus ventas y su mendicidad? Pero la verdad es que siempre tienen sed y hambre. Ay, Juine. Listo, ahora sí. Ahí ya está en video. ¿Vendiste todo? Mira. Te quedan muchas empanadas. A ver si me queda plata para comprar empanadas. De pescado. Dice tú vas a comprar en la mañana, tú no tienes. Pero ahora de pronto sí tengo. No, yo no presto mis cosas. ¿Por qué? Ayer presté una cosa y sabes que me botaron, me botaron eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahorita les muestro. Dame pues, a ver, miramos si tengo plata. ¿Tienes? ¿Tienes 1.000 de vuelta? Sí. Dame pues una empanada. ¿No tienes 1.000? Bríndeme una, pues. ¿Cómo? Bríndeme una. ¿Una empanada para usted? Y luego para ti. Te doy la mitad de la mía. No tengo 1.000 pesos. ¿No? Se servietan. A ver si tengo 1.000. Se servieta. Papi, 1.000 pesos sin mentira ella. Sí, han sostenido 1.000 pesos. ¿No tengo 1.000 pesos? Yo sí tengo 1.000 pesos, mentira de ella. Ay. Qué chido. No tengo. ¿Para qué hacer billetes si no tenemos 1.000 pesos? Yo tengo 1.000 pesos. ¿No me dijiste que no tenías? Dice ellos, no, dile ¿qué quiere? ¿Pescado o carne? De pescado. Ah, de carne. De gorro ping pong. A mí vean mi sabor, me encanta. ¿Y yo qué? ¿Ustedes Va, por qué como una piden decencia, tanto? chingón. Todo regalado. Este es como un video. Hola. Hola. Voy a ponerlo más bajo. No, amiga. Hola, ¿cómo estás? How are you, kitty money? Hola, me llamo Hilda Rosillo, Amaya, vea. Amaya, sí, de tirar en cualquier. Ya que se va a llegar. ¿Por qué me haces ahí? Haha, Maya, baby. Pode vir, você fala. Não, olha, não, a gente tá ali. Não! Ai, pio, quinto, chop. Maya, pia. Está diciendo hola. Maya, pia, ¿cómo está? No lo volteas bien. No puedes voltearlo así. Amigo, y lo que yo estoy hablando, ¿cómo lo sacas? Mamá, ya hecho. Ay, ¿cómo se sale? No, besito, pasa. Lo que me vas a dar todo mío. Lo que me vas a dar todo mío, te dije. Amiga, ¿y cómo tú lo sacas de ahí como estoy hablando? Toca conectarlo a una memoria y de la memoria al computador. Mira, a ver, les muestro. Ayer. Ellos quisieron bailar enfrente de la cámara, pero llegó una familia en un carro. Se asustaron y se fueron. Desde ya, quiero agradecer al hermoso pueblo del Cabo de la Vela por haberme acogido. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo.